¿Qué tal, seguidores de Nicaragua Actual? Me encuentro con Félix Maradiaga. Félix, estamos desde Estados Unidos y precisamente hay una galería de fotografías en este auditorio en el que nos encontramos recordando abril, 5 años. ¿Qué ha pasado en estos 5 años? Me gustaría conocer tu valoración al respecto. Bueno, en primer lugar han sido 5 años de resistencia, 5 años que a pesar de cárcel, de exilio, de las atrocidades de un régimen, no han logrado romper el alma, el espíritu, la valentía de un pueblo que sabe luchar por su libertad, aún frente a una dictadura que tiene todas las armas, a una dictadura que ha forzado al exilio a más del 10% de la población, a una dictadura que puede ser considerada la más sangrienta en la historia de Nicaragua por la magnitud de su represión, por los métodos que ha utilizado, incluso llegando a quitarle la nacionalidad a una buena parte de los liderazgos opositores e incluso a periodistas, a miembros de sociedad civil, que ha encarcelado a un obispo, a Monseñor Rolando Álvarez, que ha asesinado niños. Cuando se hace una lista de las barbaridades del régimen, la gran pregunta es ¿por qué no ha logrado el régimen callar las voces de los nicaragüenses? Porque aún desde el exilio hay periodistas como Nicaragua Actual y como muchos otros que a pesar de que han tenido que salir por puntos ciegos, los periodistas siguen informando. Estudiantes que no les han dejado registrarse en las universidades y salen de Nicaragua y buscan cómo seguir sus estudios. Obreros, trabajadores, campesinos que los obligan a salir de Nicaragua y logran encontrar un camino de sobrevivencia en circunstancias muy difíciles. Profesionales que les ha pasado lo mismo. Es decir, lo que yo veo es 5 años de resistencia, 5 años de fuerza y 5 años de fe. Y puedo decir de que cuando del lado nuestro está la verdad, está la fe, cuando del lado nuestro está un espíritu que es inquebrantable, la dictadura es la que está perdiendo. Luego de la excarcelación de ustedes, ¿cómo ha sido este proceso, vivirlo ahora desde fuera? Mira, ha sido un proceso duro pero agridulce, porque obviamente cuando uno está encarcelado en un lugar que no se lo deseo absolutamente a nadie, creo que ningún ser humano debería pasar por lo que hemos pasado como presos políticos, pero al ver la libertad, al poder tener voz para poder hablar, al poder dirigirme a los nicaragüenses que me están escuchando, siento por otro lado de que hay muchos que no pueden hablar porque Nicaragua se ha convertido en una gran cárcel. Entonces esa libertad que estoy disfrutando en este momento es una libertad incompleta, porque no vamos a poder tener libertad mientras otros hermanos nicaragüenses sean llevados a la cárcel, mientras otros hermanos nicaragüenses incluso estén viviendo en una inmensa cárcel dentro de Nicaragua, aunque no estén bajo reja, pero están en una casa que no pueden hablar, no pueden poner ni siquiera la música de su preferencia. Si quisieran poner una canción que haga una remembranza de abril, no pueden incluso, como lo vimos en Semana Santa, salir libremente a su Via Crucis. Entonces Nicaragua realmente es una gran cárcel. Entonces, mientras Nicaragua esté pasando por ese proceso, aunque estemos en el exilio, aunque podamos alzar la voz, aunque miremos el sol, aunque podamos ir a misa abiertamente, mi corazón siempre siente que una parte de mí está aprisionada con esa dictadura. Pero por otro lado, cuando en medio de ese dolor, en medio de esa situación de destierro, veo la fortaleza de la gente que inundó las iglesias, a pesar de que no podían marchar en las calles, los estudiantes que han salido a vestirse con sus atuendos de las celebraciones populares y la policía los va persiguiendo, los estudiantes o los jóvenes. Reflexiono una cosa muy importante, y es que a pesar de que nos quieran crucificar, a pesar de que nos quieran callar, el régimen tiene a toda Nicaragua en contra de ellos. Van a tener que convertir a Nicaragua en una Corea del Norte, si acaso nos quieren callar, porque el pueblo de Nicaragua no va a resistir de donde esté en la búsqueda de su libertad. Ante todo este escenario que se vive en Nicaragua, como lo mencionabas, la persecución ahora contra la iglesia, bueno, la excarcelación de ustedes, el destierro, ¿en qué momento se encuentra Nicaragua? Porque hay mucho pesimismo, pero también hay esperanza con el tema de salir de esta crisis sociopolítica. ¿Cómo lo ves vos? Mira, el pesimismo es humano, es natural. Yo no voy a señalar ni culpar a nadie que esté pesimista, porque yo mismo he vivido el exilio, la confiscación de mis propiedades en el 2018. Vos lo reportaste y sabés lo que he vivido.
y mi caso es uno de miles, no soy el único. Y te digo con toda sinceridad, no voy a ponerme frente a las cámaras a fingir fortaleza cuando he tenido momentos de tristeza, he tenido momentos de dolor, cuando he tenido la frustración de querer abrazar a mi hija y no he podido, y a veces ha pasado hasta tres años que no he podido ver a mi hija. Y tuve momentos en la celda, en la oscuridad de la celda, en que uno se pregunta muchas cosas. Entonces, esos sentimientos de tristeza, de pesimismo son normales, pero lo importante es secarse las lágrimas, ver para adelante y entender que el pesimismo es un momento temporal, es un episodio, que el pesimismo es normal, pero que lo que importa es que todos los días demos una pequeña lucha por la libertad. ¿Y cómo luchamos por la libertad? Cuando nos levantamos para trabajar, cuando nos levantamos, incluso las personas que tienen acceso a las redes sociales, a poner un tweet, a poner un comentario, cuando ponemos una canción de Abril, cuando lo hacemos desde la oración los que somos creyentes, cuando lo hacemos desde la protesta, los que pueden salir de algún lugar a protestar en honor a los que no pueden protestar, a marchar en las distintas ciudades del mundo, los nicaragüenses que marchan por aquellos que no pueden marchar. Esos pequeños actos de resistencia son los que nos tienen que levantar la esperanza. Yo creo que los nicaragüenses tenemos que llegar a una reflexión fundamental, y es que aquí no va a venir la solución desde afuera, ni tampoco va a venir un mesías terrenal, ni un caudillo. Es la unidad de los nicaragüenses. Y a mí me place decir que en este momento el hecho de que no hay elecciones, ni queremos absolutamente ningún tipo de falso arreglo electoral con un dictador, ni hay ninguna negociación ni pacto de por medio, no hay ningún proceso de elecciones primarias, es decir, todos los temas político-electorales son cosas ya del pasado. Entonces no hay nada que nos debería desunir. Nos deberíamos unir alrededor de una agenda fundamental de derechos humanos, una agenda fundamental de rescate de la dignidad de los nicaragüenses, sobre todo de los que están sufriendo más en las cárceles, libertad de los presos políticos, una agenda de justicia, de no impunidad, de no repetición. Son elementos muy básicos. Yo creo que los nicaragüenses nos estamos uniendo, quizás no al ritmo y a la velocidad que quisiéramos, pero yo creo que ese es el llamado en abril, en memoria de los que fueron asesinados, en memoria de los que aún siguen presos. Tenemos que trabajar más fuerte por la unidad. Y sobre ese tema de unidad, ¿en qué etapas se pueden encontrar? Hemos visto a ustedes, en el caso tuyo, Félix, Juan Sebastián, Medardo, viajando todavía denunciando la situación de Nicaragua. Significa que hay pasos sobre este tema que lo demandan muchos nicaragüenses. Totalmente, hay pasos muy importantes. Yo quisiera decir que hay mucho más gente en ese esfuerzo, pero a veces hay limitaciones logísticas, a veces hay personas que tienen otros momentos, otros tiempos. Recordemos de que no todos podemos caminar al mismo paso. Hay hermanos nicaragüenses que tienen todavía a sus familiares en Nicaragua y no pueden poner en riesgo a sus familiares. Otros hemos podido estructurar de alguna forma algunos mecanismos de operación política, de incidencia, de trabajo conjuntamente. Otra gente está trabajando muy fuerte fuera de cámara, sin publicar fotos, sin que se sepa. Entonces, lo que yo veo, francamente, es que esta es una etapa muy, yo diría, muy optimista en el punto específico de la unidad. Ya no una unidad alrededor de plataformas políticas, ya no una unidad alrededor de letras, sino una unidad alrededor de personas. Y vos has mencionado, por ejemplo, el caso de Medardo. Aquí Fundación Libertad le ha invitado, en unos minutos Medardo, nuestro buen amigo, ha aceptado nuestra invitación para estar en un panel sobre presos políticos. Con Juan Sebastián hemos estado también trabajando de manera cercana, y te puedo seguir dando muchos otros nombres de personas que estamos trabajando en un mismo esfuerzo, en un mismo espíritu. Y sobre esos esfuerzos de mantener viva la memoria, nos encontramos en este salón. Si nos podés explicar qué consiste. Sé que hay otras actividades que se estarán desarrollando este fin de semana. Muchísimas gracias. Fundación para la Libertad de Nicaragua, que es una fundación que creamos en el año 2010 y que fue clausurada por el régimen. Hemos logrado reabrir la fundación en Estados Unidos, en España y en Costa Rica, y nos hemos asociado con la Universidad de la Florida, con la Ciudad del Doral, con otras organizaciones también de sociedad civil, para lanzar una exposición fotográfica, una exposición de documentales. Hoy ha sido un día de paneles, hemos hablado sobre el ecosistema de dictadores, hemos tenido a panelistas de Venezuela, de Cuba, que han hablado sobre la situación de Cuba y Venezuela y cómo eso se vincula con la tiranía de los Ortega en Nicaragua. Tuvimos un panel sobre periodismo con periodistas venezolanos, con periodistas cubanos. Estuvo con nosotros el exalcalde de Miami, Tomás Regalado, que es una institución del periodismo. Hemos tenido periodistas nicaragüenses que también nos han acompañado, una colección de fotografías
fotografías del Archivo de Memoria de la Universidad Internacional de la Florida. Tenemos un panel sobre jóvenes también. Entonces, la idea de todos estos esfuerzos es mantener viva la memoria. ¿Y por qué la memoria? Porque solo hay justicia cuando no olvidamos las atrocidades del pasado. Y no hay futuro sin memoria. Para que haya futuro tenemos que recordar el sufrimiento del pueblo de Nicaragua, pero también recordar con optimismo de que en abril nos levantamos y que como nos levantamos en abril, esa misma fuerza del pueblo nicaragüense puede reavivarse nuevamente, esa misma fuerza puede expresarse nuevamente. Yo sé que es muy difícil a veces mirar una luz al final del túnel, pero los nicaragüenses hemos demostrado que podemos hacer cosas maravillosas cuando nos ponemos juntos y podemos hacer cosas maravillosas cuando nos concentramos en grandes misiones. En este 5º aniversario de esa rebelión del pueblo de Nicaragua, ¿qué mensaje les darías a los nicaragüenses? Que no nos rindamos, que es natural, que es humano, que es comprensible. Como decías vos, la falta de optimismo son pequeñas batallas del día que a veces no se ganan, pero hay una batalla que no podemos perder, que es la batalla de la esperanza. La esperanza no la podemos perder. De un lado de la historia está la dictadura, con sus paramilitares, con su policía sandinista, con su tiranía, y del otro lado estamos los nicaragüenses que queremos vivir en el país que amamos, que queremos regresar a Nicaragua, que queremos abrazar a nuestros familiares, que queremos regresar a nuestras tierras, a nuestra casita, a nuestro barrio. Del otro lado estamos los nicaragüenses que simplemente queremos vivir en una verdadera paz, no la paz de los sepulcros, que es la paz del silencio de los muertos, sino la paz que estaba basada en la libertad y en la justicia. Entonces, de ese otro lado está esa otra Nicaragua, que es la Nicaragua de abril.